Listo. Entonces, a ver, podemos venir y quitar, digamos, el indicador. Nos venimos al semanal. Entonces identificamos el último alto que el semanal nos dejó es este de acá. Entonces tenemos el último alto y el último bajo. Internamente sabemos que este es el contexto en el que estamos encerrados actualmente desde el 2020, ¿cierto? O sea, lleva 4 años dentro de este contexto. Ahora, aquí adentro, ¿qué está pasando? Entonces ahí sí activamos los El bajo pivots. no lo, el bajo no va aquí, este mechazo que tiene acá. ¿En dónde? Espérate, porque yo ahí no estoy viendo la llamada, un segundo. No sé, me parece el alto, pero el bajo no lo veo. Ah, el bajo es este. Mira, es este de acá. Es El mechazo. correcto. Epa. Sí. Entonces, ahí tenemos como delimitado desde dónde inicia, dónde termina, y ahora lo que necesitamos ver es los últimos pivots, dónde estaban. Entonces, en este caso, los últimos pivots decrecientes, porque veníamos desde esta corrección, los últimos pivots decrecientes estaban acá, ¿sí? Fueron estos dos. Correcto. Entonces, ¿yo qué hago? Una vez que yo veo el rompimiento, que en esta ocasión se generó con bastante fuerza, el rompimiento de estos pivots, el último pivot más pequeñito era este, ¿sí? Entonces yo, digamos, saco una línea de referencia de que ahí se genera el rompimiento y ahora necesitamos ver si va a respetar el cambio de estructura y va a continuar alcista para que esto se nos confirme como una onda uno alcista del semanal que cambió la tendencia. A partir de acá iniciamos alcistas. Claro. Entonces, en cuanto yo veo el rompimiento de estos pivots, espero a ver dónde se va a generar el retroceso. Entonces simplemente mido. Bueno, ¿qué sucede? En el momento en el que tenemos dos pivots que están prácticamente juntos, yo ya sé que este segundo pivot no alcanzó el 125% de ganancias del primero, ¿cierto? Ya que si este fue el 100%, este otro, para poder ser considerado como una fase nueva, tiene que haber alcanzado el 125% de ganancias. Si no lo alcanza, Ujú. esto simplemente es una pauta plana. Entonces se sigue contando Sí, sí, como es que la onda uno. la ley lo que dice es que la onda uno se genera la onda uno. La onda 2 tiene que llegar hasta la mitad de la onda uno. Uno, dos. O sea que viene siendo el retroceso hasta la mitad. La onda 3 tiene que ser más grande que la onda uno y la onda 4 es, no tiene que pasar, El no cien tiene por que ciento de romper la la onda onda 3. 3. Y la onda 5 es más, sí, o sea, Ajá, tiene que llegar al 38-20, ponle tú de la onda 3. exacto, Porque si ya rompe la onda 3, ya se invalida. Y la exacto. onda 5 tiene que romper la onda y que no quede, y no es tan grande, pues, Listo, es lo que pero dice. Ya, eso, eso eso yo lo es, tengo eso claro. es la teoría de Elliot. Ujú. Y De helio, Esteban, correcto. Esteban tiene eso implementado de cierta manera, que sí es efectivo, pero el problema es que eso no aplica de libro. O sea, a veces uno puede tener una pequeña como perforación de lo que sería el 100% de una onda, que en teoría se la va a invalidar, pero es simplemente un movimiento en Ujú. falso para sacar stops. Entonces realmente Correcto, sí. yo eso no lo cuento. O sea, yo no mido las ondas de esa manera. Yo la mido es por las tomas de Y no, ganancias. y no invalidaría la onda tampoco. Ajá. O sea, yo lo mido es por las tomas de ganancias Rechazo no invalidaría la y en general no hay una regla que se cumpla del libro sí o sí. O sea, uno tiene que aprender a interpretar el mercado después por fuerza y velocidad, por sí, estructura, correcto. porque no se cumple. O sea, es decir, si todo fuera de libro, todos operaríamos del mismo modo y todos ganaríamos plata. Entonces, esa clase de movimientos en falso, de reglas que no se cumplen, son naturaleza del mercado para sacarnos pues, a los Sí, minoristas correcto. en los stops y todo eso. Entonces, digamos, acá yo ya determino que esta viene siendo la onda uno. Retrocede, reacciona en el Correcto. 6180, por lo tanto para mí esta ya es una posible onda 2. ¿Cómo se confirma, digamos, que eso fue 2? Si después esa extensión supera el 125% de ganancias, no el 150%. Yo lo cuento a partir del 125%, porque dentro de las pautas de temporalidades menores, como las de 4 horas,
A veces llega hasta el 125, después retrocede exactamente hasta el 61.80 o el 50, continúa otro 25% más o así. Entonces no se suele extender un porcentaje fijo, pero como mínimo lo cuento que llega al 125. Yo. Y yo Es también tengo algo activo, aproximado. ajá, y yo también tengo activo el 175%. Ese Esteban no lo utiliza. Yo sí lo utilizo porque yo he visto que reacciona. Yo le he hecho backtesting y vea que, por ejemplo, mire este cierre. Este cierre fue un cierre milimétrico en el 175%. Esteban no lo utiliza. Entonces, yo acá detecto finalización de onda por toma de ganancias en un nivel objetivo que para Esteban simplemente es que no llegó al 200, pero para mí es que Sí, llegó al 175 exacto. Entonces, digamos, yo ese también lo tengo correcto. activo. En temporalidades menores también. Entonces, listo. Ahí lo que tenemos es onda 1 del semanal hasta acá, onda 2, se extiende la onda 3 hasta llegar casi al 175, que en este caso retrocede, pero en la extensión no logra superar el 100% con fuerza para extenderse a un 125. Es decir, quitemos esta de acá. Si yo mido solo este impulso, que sería nuestra onda 3, para poder que se produzca la 4, perdón, la 5, debería de Ujú. alcanzar a superar esta. O sea, si va a ser de extensión. Y no logra llegar al 125. Sin embargo, esta mechita de acá llegó al 175 de la primera onda. Entonces, esto sí se cuenta como un impulso semanal y no una pauta plana, porque sí cumple llegada a una toma de objetivos donde no había llegado antes. Entonces, digamos, yo esto simplemente lo hago para saber posicionarme en el gráfico desde el semanal hasta los gráficos más pequeños. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Correcto. Listo. Uno, 2, 3, 4. Y en este caso esto es posible 5, porque como tal igualmente ya superó por un poquito llegando a la toma de ganancias. Entonces yo ya sé que en el semanal, muy posiblemente, ¿qué sucede después de que se termina una pauta de 5 ondas? Uno, 2, 3, 4, 5. Por lo general, si vamos a continuar alcistas, como mínimo deben de haber 3 tiempos de retroceso o de corrección o de consolidación. Entonces, actualmente en el semanal lo que deberíamos de tener es un ABC bajista diagonal o un ABC plano, o incluso puede que inicie Ya. las 5 ondas correctivas, ¿sí? Pero básicamente en el semanal es rango o caída, lo más probable, ¿cierto? O sea, porque ella puede iniciar 5 ondas alcistas de nuevo, pero es poco probable. Entonces yo ya sé que en el semanal sucede esto. Entonces listo. Me vengo y reviso en el diario a partir de este punto, o sea, desde este punto, que es posible finalización de la onda 5, de aquí en adelante, en el diario debe de realizar una corrección, al menos en teoría, ¿no? Entonces, Sí, en teoría. yo ya aquí vengo y cambio los pivots al diario. Los pivots siempre van a ser 5. Sí, Acción de los cambios. siempre 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Este indicador lo ajustas predeterminado, lo puedes cuadrar así de 5 a Sí, 5 sí, ya yo lo y lo tengo cambias. ajustado al 5. Epa, siempre son 5. Sí, yo lo Entonces, tengo ajustado al 5. digamos, acá internamente lo que está sucediendo es que dentro de la estructura de 4 horas se nos está anticipando el posible cambio de tendencia del diario. ¿Por qué? Porque Estás los... en diario. Sí, aquí estoy en diario, pero digamos yo ya sé que acá se está anticipando un posible cambio de tendencia porque el último bajo relevante, que es este de acá, ya se le realizó un pequeño break. Un break es simplemente que lo supere, así sea con una mecha, pero el caso es que lo vulnera, ¿sí? Entonces yo acá ya simbolizo BK como de break. ¿Listo? Porque esto es un break en 4 horas.
4 horas lo que sucedió es que este último bajo estructural relevante ya se vulneró y lo que hago ahora es medir el impulso, porque si en teoría aquí vamos a cambiar de estructura, los objetivos nos empiezan a quedar en la parte de abajo. Entonces, en teoría, a partir de estas zonas, debería de reaccionar al contrario si se va a producir un cambio de tendencia. Ya debería de venir a buscar el 125 como mínimo. Entonces, esto es en el gráfico diario, pero lo podemos ver de manera anticipada en 4 horas. Entonces, ¿cómo se ve en Explícame 4 eso, que horas? eso no lo entendí, identificar el cambio de estructura ahí en el diario a 4 horas. Listo, ya te explico cómo. Mira, dentro Desde el de breaking, desde el breaking fue lo que no entendí. breve. Como tal, el cambio de estructura, cuando nosotros vamos a tratar de anticiparlo, es simplemente porque llegamos a una toma de ganancias. Entonces, a una toma de ganancias muy grande del semanal. Entonces, es como, bueno, si aquí ya se va a producir, porque lo estamos especulando, no es una certeza. Entonces, si aquí se va a producir el cambio de tendencia, lo que debe de suceder es no solo que se produzca un primer bajo más bajo, que sería el que perfora este punto estructural, el que nos genera Ujú, el break, sino correcto. que, sino que a partir de ahora, los que ya sabían que aquí iba a cambiar la tendencia, o sea, los que producen las órdenes de venta y el muro de ventas que genera el cambio de tendencia, después van a generar presión bajista antes, o sea, a partir de un punto inferior a este de acá, por lo general. Entonces, uno mide este punto que generó el break al revés, especulando que a partir de acá ya se van a generar las ondas bajistas, pero aún no lo sabemos. Entonces se nos va a confirmar cuando el alto siguiente haga un retroceso a partir de los niveles de retroceso, que puede ser el 81.20, 19.80 si uno lee al Ujú. revés, el 38, el 50 o el 61.80. Para ir O sea después, que ahí en ese momento cuando él hace el break-even y vuelve o sea, hace el retroceso ya sea al 50 o al 61.90 o al 38.20, esos son 3 puntos de entrada en 4 horas a, o sea, en short. en short, exacto. Digamos en este caso es del diario, porque si esta pauta alcista fue semanal, significa que el cambio de estructura lo vamos a ver reflejado primero en el diario. Pero internamente lo que Sí, va a sí, suceder es que para que el diario alcance a llegar hasta acá, ¿sí? Hasta alguno de estos puntos, en 4 horas se va a completar una pauta alcista, pero va a ser una pauta alcista más débil que la anterior, que no alcanza a superar este máximo, este de acá. Entonces, digamos, en 4 horas se puede estar produciendo algo así, correcto. digamos algo así. Entonces, Cuando llegue a ese punto, ahí uno puede entrar en short en 4 horas. epa, en 4 horas puedes como entrar de manera más detallada Correcto. para llevarlo hacia una toma de ganancias diaria del 125% como mínimo, pero en mi caso yo he observado, le he hecho el backtest, a que lo más efectivo es tirarle al 150, porque por lo general sí se va al 150 cuando es la primera onda de cambio de tendencia. O sea, cuando tú literal le alcanzas a entrar al Ujú. reversal, esa onda sí suele ser más fuerte, se suele ir al 150. Entonces, yo como he diseñado la entrada está, si entras de manera full anticipada, o sea, si te aceleras, por así decirlo, entras en el 61.80 con el short, toma de ganancias en el 150 y el stop loss lo pones en Claro. el 1 a 3. 1 a 3 de riesgo-beneficio. Mira que la propia herramienta te dice qué relación de riesgo tienes. Entonces lo pones en el 1 a 3. Listo, ahí. Y de esta manera lo que sucede es que tienes la toma de ganancias en el 150, tu entrada en el 61.80, que si va a reaccionar rápido, él toca el 61.80 y se va. Entonces, obviamente es mucho mejor si uno tiene paciencia y se espera y genera una entrada en el 38.20, porque la toma de ganancias en el 150 le va a generar una relación de riesgo-beneficio casi de 1 a 4. Pero en muchas ocasiones te puede dejar por fuera. O sea, se puede ir porque reacciona en el 61.80 y se va. ¿Sí?
se va antes. Exacto. Entonces, esta es una manera anticipada de entrar porque yo lo reviso en detalle en 4 horas, haciendo confluencia de todas las temporalidades. Entonces, obviamente en 4 horas puedes reaccionar antes. Entonces, está este modelo de entrada donde el stop loss te queda incluso por encima del 38.20. Entonces, es súper efectivo porque por lo general incluso si profundiza reacciona en el 50 y cae, o reacciona en el 38 y cae, dependiendo del activo, porque por ejemplo esto no es tan aplicable al oro. El oro genera retrocesos súper profundos, suele irse al 81, al 89%, entonces siempre te va a sacar el stop loss si entras de manera anticipada. Entonces esto, digamos, no aplica a todos los activos, pero a casi todos. Entonces este modelo de entrada, tú lo que estás haciendo es entrar en un punto de retroceso del diario, una toma de ganancias del diario, pero si quieres perfeccionarlo, revisas qué está pasando internamente en 4 horas, que fue lo que hice en el video. O sea, qué está pasando aquí. Entonces tú en 4 horas te metes y revisas los pivots y aplicas el mismo concepto. ¿Dónde estaba el último pivot decreciente? Porque aquí empezamos a corregir, ¿cierto? Entonces genera 1, 2, 3. Este último pivot decreciente lo rompe en la siguiente pauta. Porque ahí va a iniciar en 4 horas una pauta alcista que no va a ser capaz de superar el alto anterior del diario. Espérate a ver. Listo. Entonces, este primer pivot me genera la posible onda 1 de 4 horas. Entonces, Correcto. ¿qué se hace ahí? Medir de nuevo la nueva pauta. Desde el último pivot que la inicia hasta el pivot en el que llega. Entonces, esta nos genera las zonas objetivas de 4 horas. Quitemos este otro. Listo. Ahí de manera clara vemos que aquí queda el 150, que acá queda el 175, que acá queda el 200. Y por ejemplo, lo que es ya una zona como el 200, en este caso para esta pauta, el 250 e incluso el 300, nos alcanzan a generar la estructura que estamos anticipando en el diario, que es un alto que no supere el anterior. Entonces, internamente sabemos que puede llegar a reaccionar en 4 horas en estas zonas, donde lo que nos generaría es un cambio de estructura, el inicio del cambio de estructura del diario. O sea, nos confirma el alto menos alto. Entonces, a partir de ahí, anticipamos. Por ejemplo, esto generó 1, 2, 3. Esta vendría siendo 4. Le estaría faltando 5. Si a partir de la siguiente, aquí en el 175 o en el 200 o en el 250, me genera una estructura en 4 horas que yo ya empiezo a ver bajista, que la empiezo a ver saturada, que el precio trata de subir y ya no es capaz. Entonces yo me espero a que me genere otro break de 4 horas. Entonces digamos que esto empieza a subir, tan, y por acá genera la manipulación y después cae rápido, pum, y retrocede lento. Entonces aquí que se produjo en 4 horas, la misma estructura que estamos esperando del diario, que es un break en una zona de toma de ganancias que después internamente produce el mismo fenómeno. ¿Qué fenómeno? Que a partir de acá en 4 horas, si le mides, va a reaccionar igual. A partir del 50, del 38 o del 81, 89, puede generar el inicio de la pauta bajista de 4 horas. Correcto.
que en este caso esta pauta bajista de 4 horas puede ser la que inicia toda la caída del diario. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hice en el video. Es fractalizar este sistema de entrada desde un semanal, después a un diario, después a 4 horas, pero es aplicar lo mismo. Que hay que tener mucho cuidado, que es lo que al principio no le cuesta, que las tomas de ganancias estén confluyendo con lo que sucede en la pauta menor. Entonces, si yo voy a buscar un cambio de tendencia, digamos, de un semanal, no voy a ir a buscarlo en medio de la nada, sino cuando cierre en un nivel relevante, en el 150, en el 175, en el 200. Ahí busco un reversal, ahí busco un cambio de estructura. ¿Sí? No lo busco en medio de la nada. Y internamente revisas que esté sucediendo lo mismo. Si le vas a buscar el cambio de estructura al diario, no lo vas a buscar en el inicio de una posible inicio de una pauta alcista de 4 horas. Más bien revisas que internamente la pauta de 4 horas haya llegado al 175, al 200 o así, y que siga estando por debajo del máximo anterior. ¿Sí? Entonces, en este caso, ves que acá estamos en una zona que fue el 175 del semanal, que dentro de 4 horas está generando una subida que puede que frene en cualquiera de los niveles de toma de ganancias de 4 horas. ¿Sí? Puede que frene aquí, puede que frene acá, incluso puede que frene aquí y alcance a hacer una pequeña manipulación. Pero pues para eso lo que hacemos es aprender lectura del precio en temporalidades más pequeñas, como en M15, en una hora. Pero eso no es necesario, porque si uno va a entrar de manera muy buena por acá arriba, pues ya revisando en 4 horas te estás anticipando mucho al giro que en el diario nuestra toma de ganancias va a estar muy abajo. O sea, si revisas que este fue, digamos, el impulso 1 bajista del diario, aquí estamos haciendo un 2. Las tomas de ganancias del diario mínimo van al 150. Entonces, si tú entras por aquí en 4 horas, ya estás entrando re bien. O sea, ya estás entrando muy bien porque tu stop loss alcanza a quedar, incluso si operas el 1 a 2. O sea, si operas el 1 a 2 vas a tener una efectividad altísima de manera muy sencilla en el gráfico, no te tienes que comer tanto el coco. Aquí le cuadras el 1 a 2 y entras re seguro, men. Entonces, este es el modelo de entrada que digamos yo veo como más efectivo, el más claro, porque literal uno aplica esto con los pivots, de que en el momento en el que se genere un break, simplemente esperas el retroceso, o sea, un break relevante, un break en un nivel relevante, solo es esperar Si retroceso, tú, entrar en el 61.80, toma de ganancias en el 150, stop loss de 1 a 3, y listo, tú, eso es todo. tú viste el video de actualización de ayer de Esteban, de ayer y de hoy. No, no los he visto. No los he visto porque ahora mismo no estoy operando BTC, sino que tengo un short abierto acá en el eurodólar, este de acá. No, sino que, bueno, de pronto obsérvalo en el de Ajá. hoy o ayer. Creo que fue en el de hoy, esta mañana que lo estaba mirando. Igual, yo no estoy operando porque yo me quedé de marica, estoy encerrado en Ethereum. Sí. Pero, pero obsérvalo y mira que él quita todas las velas y todo y hace un análisis sobre cómo se invalida el cambio de estructura. O sea, otro posible cambio de estructura o de tendencia Sí. que no está invalidada todavía. Tú sabes que está validada, la tendencia que tiene validada es la bajista La porque están en bajista. los pivos más. Pero revísalo para que la que veas tú. Hace Sí, sí. Yo lo reviso ahora. una vaina bacana, que quita las velas y deja nada más Yo hago las eso ondas. también. Yo a un amigo al que le estoy explicando, que es como otro de los socios pues con los que yo trabajo, o sea, él está en Nueva York, yo le doy clases a él de manera frecuente, él está más avanzado. Ayer le hice un ejercicio así del funcionamiento de los pivots sin el precio. O sea, lo que hice fue esconderle el precio y solamente dejar los pivots activos. Y con base en los Eso lo pivots, hizo ayer. generar modelos de entrada.
Espérate. Acá. Lo puse en el diario. Y listo. Solo teniendo pivots, ¿qué se podía especular? O sea, ¿qué podíamos tratar de generar? Y es útil, es demasiado útil. O sea, incluso solo con pivots y líneas uno puede generar modelos de entrada sin necesidad de ver qué están haciendo las velas. En temporalidades grandes, sobre todo. Eso es sí, creo que lo hizo en una hora. O en una hora o en semanal, creo que fue cuando lo hizo. Ya. Porque mira, digamos acá en 4 horas, lo que se produjo y el por qué yo entré ahí es lo mismo, mira. Se genera un pivot grande en una zona donde había toma de ganancias y se genera un break. ¿Por qué sé que es un break? Porque mi último mínimo estaba acá. Entonces, esta caída Correcto. con estos pivots acá me genera el break. Entonces, ¿qué hago? Mido desde el punto final hasta el punto inicial. Y aquí me queda el 61.80, el 50, el 38. Y ya simplemente se busca una entrada en esas zonas, toma de ganancias en el 150 y stop loss con el 1 a 3. Y listo. Entonces, eso fue lo que apliqué, digamos, en esta entrada. Y va bien. O sea, ya va en el 1 a 2, más o menos. Sí, así es. Y mira que el stop loss alcanza a quedar por encima del 38.20 en este caso. Me quedo en el 80 en el 81, en el 81.2. Porque yo no ven. Ajá. Esta mecha que casi me saca fue el fundamental. Fue las nóminas no agrícolas esta semana, el viernes pasado. Pero aún así no me sacó. Y listo. Entonces, este modelo de entrada es lo mismo, digamos que ahora mismo le hice al oro o al SP. Entonces, al oro le tengo esta entrada y es por lo mismo. Tengo un máximo por Tú allá manejas atrás. o sea, tú manejas más que todo ese modelo de entrada de que te rompa el pivot y Ajá. generas generas el Fibonacci y buscas el retroceso, o ya sea, o sea el retroceso o el impulso, ya sea a la baja o a la alza, Ajá. para entrar. Sí. Entonces, ese es el modelo de entrada como más efectivo en temporalidades grandes y es el más fácil. O sea, yo realmente ya me meto al gráfico y sé identificar de una si estamos en una zona donde puede que la entrada se genere bien o no. Porque digamos aquí, toda esta zona de O sea, máximos ese es el modelo nada más 200 de la funciona para semanal. temporalidad grande. Sí, hasta 4 horas te funciona fácil. Hasta 4 horas funciona fácil. Yo ya en 15 minutos opero diferente. En 15 minutos opero, o sea, gráficas intradiarias, yo no utilizo esto. No utilizo ese modelo de entrada. Porque en 15 Qué modelo minutos, utilizan? no, men, Ajá. ahí ya utilizo demasiadas cosas. O sea, ya en operativa intradiaria utilizo todo lo que se nos ha enseñado en Kaizen. Utilizo los intradiarios de Esteban ahora mismo. Utilizo lectura del precio, pues patrones. O sea, realmente ya es en operativas intradiarias ya es mucho más complejo. Yo creo que es mucho mejor que las personas se acostumbren primero a ser rentables en gráficos de 4 horas, gráficos diarios, donde también es más fácil manejar la emoción, que el precio no se les va a mover tan rápido y se genera un modelo de entrada preciso. Porque el tema es que en operativas de intradía es muy subjetivo. O sea, no sabemos si el nivel, digamos, que yo estoy viendo y que para mí es relevante, va a ser el mismo que tú estás viendo, si la zona se va a respetar o no, si la manipulación se va a extender un poquito más o no. Entonces realmente en gráficas intradiarias es más complejo, mucho más complejo. Entonces yo ahí utilizo muchas cosas porque hay muchos conceptos. Hay ciclos semanales, por ejemplo, de que el comportamiento de los activos regulados por tema de horarios de trabajo se mueven de cierta manera en Ujú. ciertas horas. Los viernes tienden a retroceder al precio de apertura semanal. Ese es un tipo de confirmación que según el día tiende a generar un movimiento diferente. Entonces, ese es un tipo de confirmación, Sí, por claro. ejemplo. Está armonía de mercado, están los gráficos de M, de W, las extensiones sobre un fibo de manipulación. Ya hay como muchos tipos de entrada y muchos tipos como de cosas que te pueden funcionar. Entonces, pues sí, realmente eso ya no es tan preciso. Mira que, por ejemplo, con la bitácora que nosotros tenemos de Kaizen, tenemos como 40 y pico tipos de confirmaciones para las operativas intradiarias.
Mira, por ejemplo, al momento en el que yo voy a meter un trade, en confirmaciones, aquí en la lista, mira, tengo alto de ciclo, anticipación de movimiento en falso, armonía de mercado, bajo de ciclo, balance, un canal, chartismo en falso, clímax, contexto reciente, una cuña, una entrada tipo 1. Tenemos Fibonacci, fuerza correlacional, fuerza y velocidad, formación en M, formación en W, imbalances, impulsos, inicios de ciclo, fundamentales que son las noticias. Mira, Kilson de Asia, Kilson de Londres también tenemos en cuenta y ahí se opera diferente porque agarramos un indicador que ese indicador lo que nos muestra son los altos y los bajos de las sesiones. Eso se llama sessions. Entonces, estas sessions son charts. Entonces, este lo que me muestra es en cada sesión el alto, el bajo. O sea, yo lo genero, ¿cierto? En 15 minutos me meto y listo. Entonces aquí me separa los horarios de las sesiones. Entonces yo miro el alto o el bajo de esta sesión. Miro cuando Nueva York tome ese alto, cómo reacciona. O esa clase de cosas, manipulaciones. Entonces ya es como que tenemos muchísimas posibles como formas de orientarnos. Entonces ya no se genera un modelo de entrada preciso. Ya nosotros tenemos que aprender a identificar un conjunto de muchas posibles confirmaciones y decir como, bueno, me cuadra, tengo suficiente información como para entrar. Pero esto ya es como muy complejo, o sea, realmente esto sí toma mucho más tiempo irlo estudiando. En cambio, ese modelo de entrada que te digo, en 4 horas y en diario, men, es súper sencillo. O sea, literal te puedes poner a hacerle backtesting y buscas en cualquier gráfico, pones pivots diarios, semanales y empiezas a revisarlo. Y miras cada vez que se genera un break, mides el impulso, hasta dónde llegó, dónde me confirmó el pivot, y simulas una entrada en el 61.80 o en el 50 con las ganancias en el 150 de extensión y el stop loss en el 1 a 3 y vas a ver la efectividad que tiene en gráficos diarios y de 4 horas. Entonces por eso yo no me complico, o sea, yo aplico ese modelo de entrada a todas las divisas y prácticamente siempre se va a la toma de ganancias. Espérate a ver que por ahí tengo varias puestas. Mira esta, en el euro yen japonés se produjo lo mismo. Me genera, aquí está el break, un break anticipado. Yo simplemente mido desde dónde fue el punto final, dónde fue el punto inicial, entrada en el 61.80, extensión, toma de ganancia del 150, stop loss en el 1 a 3 y ahí va. O sea, ya irían ganancias, ya irían un 1 a 1, más de un 1 a 1. Y esto es muy efectivo, se produce mucho. ¿Sí? Cuando lo veo claro. Mira esta, por ejemplo, Euro CHF, Euro Franco, sucedió lo mismo. Aquí en 4 horas, aquí esto fue una entrada anticipada en 4 horas, esta de acá es entrada del diario. Entonces, principio, final, punto de retroceso y para abajo. Aquí me confluyó, esta entrada me confluía en el 38.20 del diario y el 300% de la pauta interna de 4 horas alcista. Entonces ya está, entrada en el final. Y así. Es un toles como al principio de pronto demasiada información. Lo bueno es que dejé la clase grabada. Yo te la resubo ahí a YouTube en caso tal. Para que lo repases. E igualmente el modelo de entrada es re sencillo. Luego lo puedes empezar a chismosear en la casa. Vas a ver que aplica muchísimo. Pero sobre todo te aconsejo que lo revises en divisas. No en criptomonedas. Porque las criptos se mueven todas prácticamente igual. Todas de manera re manipulada, re volátil. Genera patrones que no cumplen una estructura de mercado natural. Sino manipulada. Entonces no va a ser tan aplicable. Pero esto en divisas, acciones, metales, o sea, cualquier activo grande te aplica. Entonces es eso. Esperamos el break. Y después del break, esperas un posible punto final. Mides FIO. Y listo. Entra en el 61.80 si la quieres realizar anticipada. O si tienes paciencia de revisar dentro, pues puede que te quede mejor. Te queda en el 50, un poquito más arribita. Pero incluso si la metes directamente en el 61, ganancia en el 150 y metes el 1 a 3 o el 1 a 2, el 1 a 2 es re efectivo. El 1 a 3 a veces puede que te saque algún stop loss.
Pero ya está. Ese es el modelo de entrada. Tal cual esto que hay acá en pantalla. Te esperas, acá el FIBO, y después entra acá con búsqueda aquí. Y ya. Incluso si ves que la reacción fue muy clara, que aquí digamos reacciona de golpe muy duro, te puedes esperar, porque si esta es la onda uno de un diario, significa que después va a tener onda 2, perdón, esto es uno 2 3 que después va a tener 4 y después una posible 5 que se vaya más abajo aún. Entonces uno ahí ya decide si se espera. O si más bien recarga la posición y después tratas de abrir otro aplicando el mismo concepto a la onda nueva. Entonces aplica lo mismo a esta onda. Es lo que hace Esteban. Listo. Entonces vuelves y recargas posición. Entra en el 6180. Esta vez la toma de ganancias se va hasta el 200 de la primera, que daba por aquí abajo. Que en este caso el 200 de la primera es el 150 de esta. Y listo. Así te vas con dos Correcto, sí, trades. claro. Así te vas con doble posición. Entonces tienes el primero abierto que va a ser un 1 a 5, un 1 a 6. Y después recargas un 1 a 3. Pero con el mismo modelo de entrada. Y listo. Oh, Dame un segundito, bro, que me están llamando. dale, ¿Aló? Madre. tranquilo, tranquilo. Sí, ya voy. Espérame, despido a un amigo que le estoy dando una clase y ya hablamos. ¿Sí? Dale. Bueno, bro. Como tal, ese es el modelo de entrada que yo te comenté. Ahí queda la Y que ya clasecita. lo voy a... La voy a resubir a YouTube y después lo puedes hacer backtest y preguntarme dudas.